Hola, es un gusto compartir este espacio académico con ustedes. Bienvenidos a esta clase donde abordaremos un tema clave en el funcionamiento estratégico de las organizaciones contemporáneas, como la gestión de comunicación interna. Para empezar, hablaremos del rol del director de comunicación en la gestión estratégica interna. La comunicación dentro de las organizaciones ya no se limita a transmitir mensajes o mantener informados a los colaboradores, nada más. Hoy se ha convertido en un eje transversal para la toma de decisiones, el fortalecimiento de la cultura corporativa y sobre todo la alineación de los equipos con estrategias. En este contexto surge una figura indispensable, el director de comunicación o DIRCOM, quien cumple un papel determinante en conectar a la organización con sus públicos, tanto internos como externos. El objetivo de aprendizaje es que al finalizar esta clase, ustedes serán capaces de identificar y analizar los componentes clave del rol del DIRCOM. En el entorno organizacional actual, caracterizado por la transformación digital y la necesidad de adaptación constante, la comunicación interna ha dejado de ser una herramienta meramente informativa para convertirse en un eje estratégico que impacta directamente en el clima laboral. En este sentido, el director de comunicación no solo diseña y coordina las políticas comunicacionales, sino que se convierte en un facilitador del diálogo entre compañeros, es decir, un constructor de relaciones sólidas con trabajadores, clientes, medios y comunidad, y un guardián de la reputación institucional. Vamos a analizar brevemente 5 puntos esenciales para entender el rol del DIRCOM en este contexto. Primero, competencias claves. Está la visión, el liderazgo, la estrategia. Tenemos también las habilidades comunicativas, claridad, coherencia, escucha activa. Tenemos también cualidades personales, como por ejemplo la ética, la empatía, resiliencia, la relación con lo interno, cultural, el clima laboral, los compromisos. Y como punto número 5 están los desafíos actuales: digitalización, credibilidad, engagement, que es también muy importante. Esto en cuanto al rol del DIRCOM en la gestión de la comunicación interna. Y se habrán preguntado por qué es importante la comunicación interna. Pues la comunicación interna es esencial para alinear a los empleados con los objetivos organizacionales y fomentar su compromiso. A lo largo del tiempo, su función ha evolucionado de ser meramente informativa, ahora se convirtió en estratégica. Pero vamos a hacer un pequeño recorrido, una breve historia. En la década del 1930 surgen necesidades básicas de comunicación interna, específicamente en grandes fábricas. Tenemos un ejemplo en Ford. Entonces, ¿cuál es el objetivo de crear la comunicación interna? Es para que los empleados entiendan qué hacer y por qué. Pasamos a la década de 1970. Ahí es donde se empieza a considerar la comunicación interna como una disciplina profesional. Pero hoy en día, en el siglo XXI, la comunicación interna se convierte en un elemento estratégico. Se busca que todos compartan misión, visión y valores dentro de una organización. Pero hablemos ahora de los factores que determinan su grado de implementación. Existen dos. Tenemos la sensibilidad de la alta dirección. ¿Qué pasa con esta área? Algunas direcciones valoran a los empleados como clave para avanzar, pero hay otras
que los ven como solo fuerza de trabajo, sin necesidad de implementar la emoción. También hay transformaciones sociales muy competitivas. Esto pasa porque las organizaciones van en avance y estas tienen que ir constantemente adaptándose y esto influye en sus modelos de comunicación. Pero les presento 4 fases de implementación que son muy importantes. Cuando existe la ausencia total de una comunicación interna, es ahí cuando nos damos cuenta que no hay canales ni planificación para informar a los empleados. Las órdenes se ejecutan sin contextos ni propósito, pero ahí saltamos a la fase 2, que es la información unidireccional. Ahí es cuando nos damos cuenta que la dirección informa, pero no escucha. Es un proceso vertical del jefe al empleado. Se dan instrucciones y se explican decisiones, pero no hay retroalimentación. Al notar esto, pasamos a la siguiente fase. Y esta es la fase escucha activa. La dirección empieza a escuchar ya las opiniones y expectativas de los empleados. Se desarrollan auditorías de comunicación y planes de mejora y nace una comunicación más planificada y humana. Al ver esto, bueno, pasamos a la fase 4, en donde el objetivo de esta fase es la influencia, donde vamos a convencer, motivar y alinear emocionalmente a los trabajadores con la organización. La comunicación se convierte en una herramienta para gestionar el cambio. Pero también quiero hablarles de siete tendencias claves dentro de la comunicación interna. Una de ellas es la cultura del reconocimiento. Es muy importante valorar el trabajo y la trayectoria de los empleados, no solo con incentivos económicos, sino también con gestos emocionales. Es necesario reconocer públicamente los logros individuales o de equipo. También saltamos del storytelling al story doing. ¿Qué significa? Que no solo vamos a contar historias corporativas, sino que también vamos a involucrar a los empleados en ellas. Por ejemplo, podemos invitarlos a que participen en campañas internas, a que formen equipos. Tenemos también el uso estratégico del podcast. Eso está en el auge en este momento. ¿Qué es? Es incorporar en el podcast como canal interno para transmitir cultura, información y valores. ¿Qué hacemos con esto? Semanalmente podemos dar novedades, entrevistas a líderes, historias motivadoras y hacemos parte al personal de esta estrategia. También existe el empoderamiento del Mind Engager. ¿Qué implica? Convertir a los mandos intermedios en aliados comunicadores, como poder decir mensajes claves para comunicar cambios importantes. Y los influencers son muy importantes, pero les hablo de influencers internos. ¿Quiénes son? Son colaboradores con influencia natural entre los compañeros. ¿Y qué hacen esto? Estos entregan regalos corporativos exclusivos, como embajadores internos, están a cargo de dar información de ellos mismos, poder darle realce a la organización. También tenemos la comunicación instantánea y visual. ¿Qué es esto? Las personas tienen menos tiempo y atención para leer textos largos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a publicar infografías, videos cortos, mensajes tipo carrusel o reels internos. Y como último punto, pues tenemos las plataformas del diálogo, que es muy importante, porque en esta se buscan crear espacios más allá de lo laboral para fomentar la conversación entre colaboradores. ¿Y qué vamos a tener de resultado? Fortalecer el clima laboral y mejorar la atención de todo el talento humano. ¿Quién gestiona la comunicación interna? La gestión de la comunicación interna varía según el tamaño y el tipo de organización. Por lo general, los principales responsables son recursos humanos. En muchas empresas grandes, este departamento se encarga de transmitir mensajes claves y mantener informados a los empleados. También el DICOM es el director de comunicación. En otras organizaciones, especialmente
donde la comunicación es más estratégica, este rol lidera la comunicación interna. Y por último, el trabajo conjunto. Lo ideal es que recursos humanos y el DICOM colaboren para asegurar que los mensajes internos y externos estén aliados y transmitan una misma identidad. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que los trabajadores se sientan parte del proyecto y comprometidos emocionalmente con la organización. Por eso se busca promover la cultura, informar clara y precisamente, escuchar a los empleados. ¿Cuál es el capital humano de una organización? Es el conjunto de personas que forman parte de una organización desde directivos hasta empleados. Aportan valor a través de su experiencia, formación, habilidades y tiempo. ¿Quiénes lo gestionan? El Departamento de Recursos Humanos, encargado de contratar, formar, promover y asegurar que cada trabajador tenga el perfil adecuado. ¿Quiénes componen el público interno de una organización? El público interno está formado por todas las personas que trabajan directamente en una organización y reciben un sueldo. También se les llama público cautivo porque dependen económicamente de la empresa. Conforman los asalariados, que son los altos directivos, los mandos intermedios, técnicos, empleados operativos. También lo conforman los propietarios, que son los únicos dueños y accionistas de las grandes empresas. ¿Por qué es importante identificarlos? Para lograr una comunicación interna eficaz, evitar rumores y fortalecer el sentido de pertenencia. ¿Qué rol ha de jugar la comunicación dentro de una organización? El rol de la comunicación interna es muy importante porque fundamenta la información a los equipos sobre lo que sucede dentro de una organización. Si la empresa no comunica de manera oficial, la información va a circular, pero no va a ser igual, porque va a ser a través de rumores y canales no controlados. La evolución del rol de comunicación interna era principalmente una táctica y se limitaba demasiado a informar. Sin embargo, tras la pandemia del COVID-19, evolucionó hacia un rol más estratégico. Ahora también escucha, coordina y tiene una retroalimentación e impulsa a la socialización. Esto tiene objetivos muy principales, que es informar de forma transparente y a tiempo para evitar rumores, facilitar el diálogo y la escucha activa mediante canales bidireccionales, potenciar la identidad cultural, corporativa y sentido de pertenencia. Esto va a ayudar que los equipos tengan estos objetivos muy claros y estratégicos de la empresa. Las funciones del equipo de comunicación interna va a ser siempre diseñar estrategias y canales, apoyar a líderes y equipos, medir siempre los resultados para impulsar el engagement. ¿Qué es la cultura de una organización? Este es el conjunto de experiencias, hábitos, valores, creencias y costumbres que caracteriza a la persona que la integra. Su principal propósito siempre es unir a los trabajadores, definir la identidad de la organización y adaptarse a los cambios sociales y contextuales. Estos tienen elementos claves. ¿Por qué? Porque el trabajador demuestra pertenencia a la cultura organizacional cuando comparte y aplican los valores, objetivos y misión de la entidad en su día a día. También tenemos ejemplos de la cultura. Este tipo de cultura está orientada al cliente, que debe ser centrada en la experiencia y satisfacer siempre al cliente. También tenemos la delegación de funciones versus la concentración de poderes. Lo que debe de ser flexible y también debe de ser una comunicación rígida. Debe de ser innovadora y también una cultura de compromiso. Los tipos de comunicación interna van a existir dos, que es la comunicación formal y la informal. La formal siempre va a ser planificada y controlada por la organización, mientras que la informal va a surgir espontáneamente entre los trabajadores y no es planificada ni controlada. Y es más, esto puede buscar un riesgo en la comunicación por los rumores que se van a distorsionar toda la información que está ocurriendo dentro de la organización. También existen los flujos, que es el flujo descendente, ascendente y la horizontal.
El flujo descendente de la información parte siempre de la alta dirección y baja hacia los niveles inferiores. Este va a buscar siempre transmitir instrucciones, valores y objetivos para fortalecer la cultura organizacional de la empresa. Mientras que el flujo ascendente va desde los empleados hacia la dirección. Permite que los trabajadores siempre expresen sus dudas, sugerencias o inquietudes. Incluso los trabajadores se hacen parte de esta empresa, es decir, que lo que ellos dicen o piensan son bien escuchados y son partícipes de los objetivos y los logros de la organización. Mientras que el flujo horizontal se da entre personas o departamentos del mismo nivel jerárquico y esto facilita la coordinación, agiliza los procesos internos y fomenta la cooperación entre las áreas. Siempre va a mejorar la eficiencia. Conclusión. La comunicación interna es clave para que cualquier organización funcione bien. No se trata solo de mandar correos o compartir información. Va mucho más allá. Es un proceso estratégico y de doble vía. Es decir, no solo se habla desde arriba hacia abajo, sino que también se escucha lo que piensan y sienten los colaboradores. En un mundo donde todo cambia tan rápido por la tecnología y donde las empresas compiten cada vez más, tener una comunicación interna fuerte ayuda a construir una cultura institucional sólida, donde todos se sientan parte del equipo. Aquí entra el rol del DIRCOM o director de comunicación. Esta persona no solo se encarga de decir qué se comunica, sino de cómo, cuándo y para qué se comunica. Su trabajo es alinear lo que quieren lograr los trabajadores con lo que buscan las empresas, creando un ambiente sano, productivo y con valores éticos. Gracias.